¿Qué tal, alumnas y alumnos de Historia Tercer Grado? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa. Deseamos se encuentren bien, rodeados de sus seres más queridos y con la mejor actitud para estudiar y compartir conocimientos desde sus hogares. Así es, ¿alguna vez se han puesto a pensar que a partir de un momento complicado se logra asimilar algo nuevo para ser más fuerte? Claro, me ha pasado en otras ocasiones y aunque no siempre es sencillo, tienes razón en mencionar que las situaciones de este tipo finalmente nos hacen mejores personas. Esa es la actitud que debemos tener ante esta contingencia y ustedes podrán volver más fortalecidos a sus escuelas. Recuerden que antes de empezar deben tener cerca su carpeta de experiencias, hojas de papel reciclado, plumas, colores, todo el material que les ayude a tomar nota. Y lo más importante, incluir la tolerancia y constancia, que son ingredientes muy importantes en esta nueva forma de aprender. ¡Empezamos! En esta ocasión hablaremos de la historia de México. Será como una aventura de viaje en el tiempo que nos ayudará a comprender la conformación de la multiculturalidad de nuestro país. Como hemos visto anteriormente, México es un país multicultural, ya que muchas culturas conviven en nuestro territorio. Lo anterior se debe, entre otras razones, a la migración de personas de diversos países al nuestro, lo que ha dado pie a la conformación de importantes comunidades que nos enriquecen culturalmente. ¿Conocen la historia de alguna persona o familia extranjera que radica en México? ¿Saben por qué dejó su país? Pongan atención al siguiente video que nos presenta la historia de la comunidad coreana en México, a través de la narración de algunos de sus protagonistas. ¡Veámoslo! Hola, mi nombre es Sonja, soy coreana, tengo 41 años y soy ama de casa. Mi nombre es Ki Park, tengo 38 años, soy coreano. Yo nací en Mérida, Yucatán, en 1929. Por lo tanto, tengo 81, 82 años. Mi abuela enviudó y ella levantó a sus hijos a como de lugar en las haciendas henequeneras, donde los hacendados repartieron a las familias coreanas para el trabajo del corte del henequén, que fue la época famosa del oro verde. Fue el presidente Porfirio Díaz, con el objetivo de modernizar al país, quien abrió las puertas a inmigrantes extranjeros que estuvieran dispuestos a colonizar y poblar el país. La migración de 1905 se da a México por unos anuncios que pone el señor John Meyers, contratado por los hacendados yucatecos de esa época. La industria del henequén en Yucatán había adquirido un auge tan grande que necesitaban un mayor número de mano de obra. Los hacendados yucatecos eran descendientes directos de los españoles y acababa de terminar la guerra de castas. En la guerra de castas, que se dio de finales de 1800 a principios de 1900, pierden la vida muchísimos de la población indígena maya. Los henequeneros yucatecos decían que no era suficiente la mano de obra local. La verdad es que sí era suficiente. Lo que no era claro es que los indios mayas no querían seguir trabajando
en las condiciones en las que se imponían en las haciendas henequeneras. Salieron del puerto de Incheon, en esa época se llamaba el Chemulpo, y se embarcaron 1033 coreanos, entre mujeres, niños y hombres, y tuvieron una travesía de más de 40 a 45 días, hasta que llegaron a México en el puerto de Salina Cruz. De Salina Cruz viajaron por tren hasta arribar a Coatzacoalcos y de ahí nuevamente embarcaron con rumbo al puerto de Progreso en Yucatán. Hicieron una aportación importante a la corta de la penca del Enequén. Inventaron un guante con el cual evitaban que les sangraran las manos y aceleraban la productividad en el corte y de la penca. Los amos casi no iban a la hacienda, más bien eran los capataces, que eran cruza de español con maya, y algunos eran más crueles que los mismos amos españoles. Pero es por esto que los coreanos aprendieron primero a hablar maya que a hablar español. ¿Por qué? Porque eran con los que más convivían. Y yo recuerdo muy bien que en esas zonas enequeneras donde tendían el bagazo del Enequén, no va usted a creer que al día siguiente era una cosa de maravilla. Al día siguiente ya estaba lleno, todo ese bagazo estaba lleno de champiñones, o sea, de hongos. Esto y los nopalitos, también comíamos nopalitos. Entonces los mayas se persignaban, decían, esos paisanos están locos, están comiendo cosas del diablo, son zombillas del diablo. Tenía cerca de 10 años cuando dejamos Corea y esto básicamente por cuestiones económicas. En ese entonces la economía del país era muy mala. Llegamos a México en el año 1990. Nos venimos en 1978 porque mi papá estaba trabajando para una cementera y esa cementera lo invitaron para que viniera a trabajar aquí. Con Sonja fue genial porque pues teníamos algo que compartíamos, porque crecimos más o menos de la misma forma. Podía comunicarme mejor con ella y a su vez presentar a mis papás. Él estaba comprometido. No, no estaba comprometido. Sí, ya te ibas a casar. Sí, no sabes mentiras. Anduvimos de novios casi todo un año, pero él, ¿cómo se dice? Pedí la mano, ¿no? Le pidió la mano a mis papás, o sí, ¿no? Se las pidió a mis papás, no a mí. Como a los 7, 8 meses, ya después nos casamos. Fue una boda coreana primero y después una boda mexicana. Pero, como para explicarlo, Son básicamente ceremonias. Una boda coreana es una ceremonia. No es ante un sacerdote o monje, sino es ante los padres. Las costumbres que habían en Corea no eran de casarse con un extranjero, menos un maya. Sin embargo, casi todos, le digo que de todas las familias coreanas que va usted a entrevistar, sí se ligaron con los mayas. Mi hermanita, este es mi hermano, fue mi hermano, el más bonito. Mi nombre es Guk Hyun Cho, pero la gente de aquí me llaman Antonio Cho, porque mi nombre es muy difícil de pronunciar, muy diferente a mi país, y me gustó mucho acá, ya tomé decisión para vivir acá. A veces yo estaba enfermo porque no podía comer bien y ni salir bien, me mareaba. Así la pasé un año así.
Pero ahora ya estoy acostumbrado al clima de aquí en Mérida. No pasa nada para vivir. Pero... ¿Sabías que en México a un grupo de personas se les llamó Heinekens? No fueron personajes de ciencia ficción ni luchadores. Se les llamó así a los inmigrantes coreanos que fueron contratados en las haciendas de Henequén. Seguramente se derivó de la palabra Henequén, al ser pronunciada por los coreanos como Heineken. Transcurridos los 4 años en que duraron los contratos, se encontraron con que tenían que decidir entre permanecer en Mérida o incluso en las haciendas o regresarse a Corea. Cuando terminó en 1909, no te puede decir, ¿pero por qué? Porque me debes los zapatos de tu hijo, me debes la ropa de tu esposa, me debes la harina. Se tuvieron que quedar a trabajar hasta un año más, 1910. A mediados de 1910, Corea termina siendo absorbida como colonia de Japón. En noviembre de 1910 hay un movimiento revolucionario en México que también trastoca la vida social del país. Ante el estallido de la Revolución Mexicana y la creación de nuevas fibras sintéticas, la producción del Henequén se vino abajo y con ello sus haciendas. La revolución va a llegar a Yucatán tiempo después con el general Alvarado, pero de cualquier manera esto les impide que pudieran pensar en regresar a Corea. Algunos decían, yo quisiera llegar aunque sea al puerto de Incheon y caer muerto, pero volver a mi tierra. Otra cosa muy dolorosa que ellos no sintieron tanto los bienes o las cosas que dejaron, sino sus seres queridos que jamás volvieron a ver. Yo tenía 8 años cuando llegué. Llegué y lo primero que me acuerdo que me costó mucho trabajo fue el idioma. Y me acuerdo mucho que un niño me decía, oye, ¿y Bruce Lee es tu tío? No sabes una idea. ¿Cómo me hacía enojar? Y yo decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo dices que él es mi tío? Pero ahorita que me acuerdo que, o sea, que lo pienso, dije, le hubiera dicho que sí. Sí. Todavía hay más, ¿no? 그래서 오늘은 뭘 해먹을까 지금 그 고민하고 있죠. 맛있는 식사를 해야 되겠다 지금 그렇게 생각하고 있죠. chile, lechuga y eso como zanahoria. Me daba mucho miedo de idioma, ¿no? Porque yo no hablaba nada de español. Y solo viendo un anuncio buscaba diccionario. Luego apuntaba una nota. Yo tengo un negocio y, bueno, una tienda. Yo vendo varias cosas. Ahora mucho calor, hay que poner color clara. Es que deja todo el piso, ¿no? Yo creo que es cosa más diferente que aquí y allá. Aquí la gente tiene, ¿cómo le digo? Tiene tiempo para sí mismo. O sea, puede salir de vacaciones. Una vez yo a mi papá, de chico, le dije, papá, son vacaciones. En Corea, vacaciones se dice panhak. Y mi papá me dijo, pan significa cuarto, hak es escuela, significa vacaciones en Corea, es escuela en casa, en cuarto. Aquí en México, digo, es espléndido. Casi la mayoría de las empresas en México dan a sus empleados al menos 1 hora para comer. Allá, si les va bien, les dan media hora.
Hay una anécdota que me acuerdo que la costumbre de ellos era siempre ceder lo mejor a tu ser querido. O sea, por ejemplo, mi padre, por decirte, encontraba un fruto muy sabroso, muy bueno, se lo pasaba a mi mamá. Mi mamá se lo pasaba al hijo mayor, el hijo mayor al hermanito. Así hasta que regresaba con mi padre y mi padre entonces lo partía y ya lo repartía. Cuando nuestros primeros padres, nuestros abuelos ya llegaron aquí a la ciudad de Mérida, pues ellos tuvieron la idea de asociarse. Y ahí se reunían para celebrar sus sesiones, y casi siempre era de lamentos, de corajes por lo que Japón había hecho con Corea, ¿verdad? Y funcionó muchos años. Pero de esas que fundaron la primera asociación coreana, pues se fueron muriendo. Algunos por los hijos que se fueron a vivir a otro lado, se fueron llevando. La cosa que se desintegró. Al verse imposibilitados para regresar a su país, una parte de los trabajadores coreanos se desplazaron a ciudades como Tijuana y la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades. En los años 30 llegan a la Ciudad de México. Y aquí empezaron a buscar otro tipo de trabajos que poco a poco los fueron llevando, incorporándolos al comercio. Hubo quienes fueron zapateros. En fin, se dedicaron a muy diversas pequeñas actividades. Tuvieron que aculturarse forzosamente a México. En los años 50 empieza un nuevo éxodo que los lleva a Tijuana. Atraídos por el desarrollo que Tijuana tiene en la zona fronteriza con México, y allá llegan un buen número de ellos que vienen de la Ciudad de México, de Yucatán y de otros lugares, y que son los que forman, digamos, la tercera comunidad coreana. Podemos hablar de 3 comunidades de esos grupos originarios: Mérida, la Ciudad de México y Tijuana. ¿Sabías que la tendencia mundial de hoy es el corte de cabello estilo coreano y que México no es la excepción? En México, los Emos adoptaron este corte como suyo, haciéndolo una seña característica de su grupo. ¿Quién diría que este corte llegaría tan lejos? Tras la Guerra de Corea y la división de esta en Corea del Norte y Corea del Sur, se dio la segunda migración hacia tierra mexicana en 1962, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur. Este acontecimiento abre una nueva era, no solo en las relaciones de ambos países, sino en el movimiento migratorio. Aquí sí habría que hablar de Moon Dae-won, por ejemplo, el patriarca del taekwondo, que llegó para una estancia temporal, iba a impartir un taller sobre taekwondo durante una semana en 1968, 69, no me acuerdo exactamente, y se quedó y sigue aquí y ha hecho escuela y ya es toda una institución. Una de las cosas que yo creo que se ha permeado mucho de la cultura coreana en México es el taekwondo. Y fíjate que el taekwondo enseña eso, básicamente, disciplina. Veo a más y más gente mexicana que se interesa por la comida. Los asiáticos todavía en algunos casos no obtienen ingreso a este país. Y los coreanos lo lograron ya en la década de los 80, entonces ya hubo esa flexibilidad. Así empezaron a llegar los ejecutivos de las grandes empresas. Tampoco los podemos considerar inmigrantes, son población flotante que viene por una temporada a trabajar aquí. Esto, desde luego, atrajo la atención de otro sector, sí inmigrante, que
pensó que era bueno establecerse en la Ciudad de México para ofrecer servicios a esta comunidad de negocios. Y así empezaron a llegar. Y así fue como la zona rosa se convirtió realmente en un lugar de asentamiento para ellos. Bueno, en la actualidad las empresas coreanas son muchas. No tengo registrados todos los nombres, pero sí podía señalar, por ejemplo, de las más importantes. LG, Samsung, Daewoo y Hyundai. Durante los últimos 10 años se han establecido un gran número de empresas coreanas, se estima alrededor de 1.700, y en su mayoría son empresas que están trabajando en la zona fronteriza, en Tijuana, en Mexicali. Las similitudes que yo encuentro entre mexicanos y coreanos, temperamento. Sí, se prenden como fuego, pero se apaga rápido. Es que la cultura mexicana y la coreana se parecen mucho, empezando de que todavía es una sociedad un poquito machista, pero sí, los valores son muy parecidos. O sea, yo vine aquí en Mérida por mi sueño. Mi sueño era a vivir cerca de la playa, con tranquilo. Ya me cumplí mi sueño, por eso estoy muy contento, estoy muy feliz vivir en Mérida. 25 minutos de mi casa a la playa. Pues siempre voy para allá. Todavía tengo un diccionario y un libro de gramática. Con 12 yo estudié solito. Casi no hablaba, por eso no hablaba, porque me daba mucho miedo. Me gusta mucho como libre, solito, a lo mejor. Y no me faltaba nada, solo faltaba idioma. Los migrantes coreanos han mantenido sus prácticas religiosas siendo principalmente budistas, presbiterianos o católicos. Las tradiciones que todavía yo tengo de Corea son quitarme los zapatos, por supuesto que la comida. Crecí aquí en un suburbio donde eran 5 calles. Un lado puros españoles y otro lado puros árabes. Se saben comer todas esas comidas, española, la árabe y la yucateca y por tanto la coreana. Yucatán es un estado muy pacífico y creo que los coreanos también eran pacíficos. Y yo hoy, como descendiente coreano, pues me siento muy agradecido y siempre damos las palabras de agradecimiento al pueblo mexicano que nos recibió, pues, como hasta la fecha. También que aunque somos descendientes coreanos, nos sentimos más mexicanos que coreanos. La verdad que última vista de Corea me siento muy rara. Porque ya acostumbrado de aquí. Más allá de que aprendimos, mi hermano y yo, un idioma más, aparte del coreano, aprendimos una nueva cultura. Aprendimos que existe muchas otras cosas. ¿Qué es lo que me hace sentir mexicana? El que México nos dio muchas oportunidades. Es un país que nos abrió las puertas y nos ha dado todo lo que tenemos. La manera en que pensamos, las cosas físicas que tenemos. México es muy importante para mí, personalmente, porque me hicieron realizar mi sueño, ¿no? México significa mi hogar. Ya soy yucateco. 따르릉 따르릉 비켜주세요. 자전거가 나갑니다. 따르르릉 저기 가는 저 영감 꼬랑 영감 오물조물 하다가는 큰일 납니다. Llegaron hace poco más de un siglo y hoy los inmigrantes coreanos forman parte de la comunidad y la historia de México. Esta es la historia de los coreanos, de los que llegaron.
Como pudieron observar, a lo largo del tiempo, distintos motivos han provocado que personas de países extranjeros vengan a vivir a México. Además de los coreanos, también comparten territorio con nosotros integrantes de comunidades de origen italiano, libanés, inglés, judío, estadounidense, entre muchos otros más. A continuación les proponemos que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que son algunas de las causas por las que personas y familias extranjeras se han quedado en México a lo largo de la historia? Posteriormente, conversen con su familia sobre alguna comunidad de extranjeros en México, sus costumbres y cómo se han asimilado en la sociedad mexicana. Recuerden guardar sus anotaciones en la carpeta de experiencias. Una vez más, agradecemos el esfuerzo por aprender desde sus hogares. Esperamos que este tema les haya ayudado a comprender que México ha sido durante muchos episodios de la historia un país hospitalario que reconoce y procura los derechos humanos de los grupos que lo conforman. Si desean conocer más de este tema, les recomendamos leer el libro Vivir en Sociedad, del autor Olaf Rico Galeana. Lo pueden obtener a través de internet o esperar a que existan las condiciones óptimas y haya pasado esta contingencia para localizarlo en los libros del Rincón. Esta obra es muy interesante ya que aborda la importancia de los valores como la tolerancia para vivir en sociedad multicultural. Ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que hayan aprendido y reflexionado junto con nosotros. Tengan presente que durante esta etapa de confinamiento, donde estamos más cerca de nuestros seres queridos, también es el momento preciso de poner en práctica la empatía, solidaridad y respeto. Nos vemos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!